Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que están listos para escuchar la palabra de Dios. Soy el pastor Jesús Rodríguez, acá en Tijuana, Baja California, y soy pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Maranata, aquí en esta ciudad. Vamos a hoy hablar sobre lo que viene siendo la manera correcta como hijos de Dios para afrontar las adversidades, los problemas, las tribulaciones, las angustias de nuestra vida cristiana. Ese va a ser el tema de hoy. Póngase listo, vamos a hacer una oración. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, la grande bendición que tenemos de ver tu palabra, Señor, y aprender a vivir esta vida como hijos tuyos, delante de tus ojos, delante de la presencia del mundo inconverso, del mundo que en muchas ocasiones nos acosa, nos persigue. Y gracias por tu santa palabra. Gracias por la guianza de tu Espíritu Santo. Y te rogamos, Señor, que en el nombre de Cristo nos ayudes, Señor, como hijos tuyos. Amén, Padre. La Biblia, en su contenido, nos da muchas enseñanzas al respecto sobre este tema de cómo afrontar adversidades. Y en el libro del profeta Daniel vemos cosas importantísimas y muy prácticas. No tenemos pierde como para decir no sé qué hacer. Simplemente, si fuéramos un poquito más sencillos en nuestro proceder y captar la enseñanza divina, podríamos decir, aquí está la solución, aquí está la respuesta, aquí está mi camino nuevo. Y hoy vamos a hablar sobre ese pasaje de la Biblia, esa porción, esa historia donde aquellos 3 varones hebreos fueron confrontados por el mismo mundo negativo, adverso a lo que es la fe en Dios, cuando fueron ellos echados en aquel horno ardiendo por causa de no adorar una estatua que el rey Nabucodonosor puso para su gloria. Y estos varones no se rindieron ante esa estatua. Y vamos a ir al capítulo 3 del profeta Daniel. Vayan ahí, por favor, para ver la escritura. Y el relato lo voy a estar narrando con versículos salteados de este capítulo 3 del profeta Daniel. Así es que cuando lleguemos al punto indicado, ahí voy a permanecer la mayor parte del mensaje y los puntos de referencia para aprender cómo afrontar adversidades en nuestra vida cristiana. El profeta Daniel, capítulo 3, vayan ahí por favor. En el versículo 1 dice la escritura: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí vemos nosotros la decisión muy particular y personal de este rey Nabucodonosor. Pero en los versículos que continúa este capítulo, como ya eran conocidos estos varones de tiempo, siempre iba a haber alguien que iba a estar en contra de ellos. Y el siguiente versículo, el número 8, dice:
Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Y ahí empiezan a decirle claramente lo que él había ordenado y lo que había determinado el rey para que todo varón, todo hombre, toda persona se postrase ante la estatua que él había hecho. E inclusive le comunican al rey que hay hombres, dice aquí el versículo número 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Le van con ese comentario, y es verídico, no es una mentira, no es un falso, pero tenemos que reconocer nosotros que nuestra vida cristiana, de acuerdo a lo que vemos aquí ya para estos versículos que hemos leído, en la vida cristiana, en la vida delante de los ojos de Dios, cuando uno quiere andar bien con Dios, va a haber siempre provocadores. Siempre habrá retos en la vida cristiana como hijos de Dios. Seremos tentados, seremos perseguidos. El plan es que abandonemos la fe que profesamos en nuestro Dios eterno a través de Jesucristo. Ese es el choque que tenemos espiritual con la gente. Pero el mismo apóstol San Juan nos dice que esa fe que tenemos allá en su primera carta, capítulo 5 y versículo número 4, dice el mismo apóstol San Juan que nuestra fe es la victoria. Nuestra fe es la que vence al mundo. Y eso es lo que tenemos que valorar aquí en esta enseñanza. Y usted, como cristiano, como cristiana, hermano o hermana, analice su fe de una manera a conciencia. Medite durante la enseñanza estos próximos minutos y vea qué es lo que se requiere de veras para poder confrontar adversidades. Porque estos varones, cuando supieron de esa notificación general de que se tenía que adorar después a esa estatua, después de que sonasen todo instrumento de música, ellos no lo hicieron. No adoraron, pero tampoco huyeron de la presencia del rey o de la cercanía del rey o de los mismos riesgos que estaban corriendo por no adorar esa estatua. Ellos tenían una razón muy grande. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, en esta enseñanza. Y realmente, si nuestra fe en el Dios Todopoderoso nos ayuda a saber cómo manejarnos, cómo dirigirnos, cómo actuar, cómo reaccionar, tenemos también el poder de confrontar todo lo adverso en nuestra vida cristiana. Absolutamente todo lo contrario, todo lo que se interponga entre Dios y nosotros podemos hacerlo a un lado. Y saldremos victoriosos, de acuerdo a la santa voluntad de Dios. Al final de cuentas, Él es soberano. Y Él protege a sus hijos. Bueno, para confrontar, vamos a ver 3 detalles importantes que estos varones tenían en sí, en su ser, en su corazón, en su mentalidad, en su espiritualidad, para poder vencer este reto enorme por el cual fueron ellos acusados que no adoraban la estatua, fueron ellos sentenciados a ser echados en el horno de fuego, pero también ellos fueron echados prácticamente en ese horno de fuego. Y ahí es lo que cuenta. De ahí mismo vamos a ver cómo es que lograron esa victoria. Usted póngase listo para aprender esto y sigamos con la enseñanza de hoy. Bueno, se da cuenta el rey Nabucodonosor y les da una oportunidad que se arrepientan de no haber adorado a su estatua, y dice el versículo número 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Esa fue la última oportunidad que les da. Pero ellos tienen una seguridad plena en ese Dios que sirven, en ese Dios que ellos invocan y adoran todo el tiempo. Por esto vamos a analizar algunas cosas importantes de esos tres personajes. Y una de las cosas importantes que ellos tienen y nos enseñan que para poder confrontar adversidades se requiere una fe plena en el Dios del cielo, completa, sin limitaciones, una entrega, una fe genuina en el Dios eterno que tenemos como nuestro Creador y como Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, esa fe en el Dios de la Biblia, esa fe en el único Dios verdadero que nuestro Señor Jesucristo menciona en el Evangelio de San Juan, capítulo 17 y versículo 3. El único Dios verdadero. Realmente, y nos dice claramente aquí la Escritura, dice de una manera muy específica, esa fe completa. Versículo 17, me brinco el 16, al rato regreso con ese versículo 16, aquí en el capítulo 3 de Daniel. He aquí nuestro Dios, dicen los jóvenes hebreos, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Esa fe en Dios habla del poderío y soberanía divina para librarlos de cualquier trance agudo, como dice por ahí uno de los himnos tradicionales que tenemos nosotros los cristianos, para librarlos. Esa fe completa, Dios puede, y no es necesario realmente dudar en esto. Ellos, si usted conoce la historia, ellos lo hicieron así. Ellos confrontaron esta situación con esa fe e inclusive le dijeron al rey en este versículo 17 que también ese Dios era poderosísimo, más que su mano, dice, porque podía librarlos de su mano, del rey, y también los podía librar de ese horno de fuego ardiendo. Esa es fe, porque ese horno era real, estaba visible. Es más, fueron echados ahí, fueron ahí depositados. Y dice la Escritura que se incrementó el fuego más veces todavía, 7 veces más de lo que era acostumbrado. Y tenemos nosotros la enseñanza aquí en este versículo 17, que tenían una fe totalmente depositada en ese Dios del cielo. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros, una fe completa para Dios, un corazón entero para Dios, una entrega segura, estar seguros, como dice el apóstol Pablo, en quién y a quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos nuestro depósito. Esa es la bendición. Pablo le dio ese consejo a Timoteo y nosotros tenemos que recordar toda esa escritura ya escrita, que también nos auxilia y que nos da soluciones prácticas. Bueno, entonces, para esto, para confrontar situaciones adversas, tenemos que tener una fe genuina. Esa es una razón que debemos nosotros procurar aumentar nuestra fe cada día, creer más en Dios, depender más de Dios y, ¿por qué no, servirle más a Él? Como segundo punto, podemos ver en estos versículos 16, 17 y 18 algo importante que se redacta en esos 3 versículos, que para esto, para confrontar este tipo de situaciones, se requiere una absoluta unidad en la fe. Qué importante es ver las epístolas de Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando habla y exhorta a las iglesias que estén unánimes, a los efesios, unánimes, a los filipenses, a los gálatas y a tantos, a los corintios, que no se diga que andaban en divisiones, que tuvieran una unidad seria, bien concreta, en esa fe a la que habían sido llamados a caminar desde que conocieron a Cristo en adelante. Y estos varones nos muestran esa unidad en la fe. Lo aprendieron de Daniel, allá por el capítulo 1, cuando Daniel se propone en su corazón a no contaminarse con la comida y bebida del rey. Realmente
Él une a esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, los reúne y los une a él a no contaminarse con los alimentos del rey, ni tampoco con la bebida. La decisión es cierto, de Daniel, pero ellos estaban con él como compañeros, podemos decir compañeros de cuarto, si así fuera. Y ellos se unieron a Daniel y los tres mostraron una fe unánime, similar, idéntica. Bueno, acá pasa lo mismo. En el versículo número 16, 17 y 18 vemos la pluralidad de la fe, o sea, la muestra en los verbos que se utilizan aquí en la gramática. Por ejemplo, dice el versículo 16, si analizamos uno por uno, dice al final del versículo, al principio del versículo dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey. Ese verbo de responder es plural. Estaban unidos en su decisión. Y dice al final del versículo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tenemos ya una decisión plena. No vamos a adorar la estatua. No vamos a seguir tu religión. Tenemos nuestra fe en el Dios creador de todas las cosas y Él es el que nos va a librar de todo eso. Y sigue diciendo el verso 17, he aquí nuestro Dios. Vean, la palabra nuestro indica plural. Sobre nosotros, por decir aquí, he aquí el Dios de nosotros, es otra expresión que se pudo haber escrito aquí, pero dice aquí nuestro Dios, estaban conjuntados, estaban unidos. Dice, a quien servimos, el verbo servir es plural, puede librarnos, la palabra librar, el verbo librar es plural, del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Nos indica pluralidad. Sadrach, Mesach y Abednego creían lo mismo. Qué importante es creer lo mismo, tener la misma fe, la misma convicción, la misma esperanza de que hay un Dios todopoderoso, soberano y que va a auxiliarnos en cualquier circunstancia contraria a nuestro bienestar. Sigue diciendo el verso 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos, plural, a tus dioses, ni tampoco adoraremos, plural, la estatua que has levantado. Qué importante es ver esto. Entonces, estos hombres, varones hebreos, una vez que con Daniel en el capítulo 1 se unen a no comer, a no beber de lo que les iban a traer continuamente o diariamente, aprendieron a estar unidos. Aquí eran nada más ellos tres, pero aprendieron a estar unidos. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios. En nuestras iglesias cristianas, iglesias locales, servir a Dios juntos. Inclusive si pasamos por cosas difíciles, hay que estar unidos. Hay que creer lo mismo, hay que tener una misma esperanza. Efesios capítulo 4, los primeros 5 versículos nos hablan de este tipo de vínculo, de esa unidad de la paz. Esa unidad en la fe, un mismo espíritu, un mismo Dios y Padre, un mismo bautismo, una misma condición para todos. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, allá en la primera carta de los corintios, nos dice claramente que si un miembro del cuerpo se duele, cuando hace esa perfecta analogía del cuerpo humano, refiriéndose a la iglesia local o a la iglesia cristiana, tenemos que aprender que si un miembro se duele, entonces todos se duelen. ¿Por qué? Porque hay una unidad. ¿Y por qué más? Porque se cree en el mismo Dios todopoderoso que los ha llamado a la salvación. ¿Y por qué más? Porque la unidad en la fe trae resultados favorables. Y aquí lo vemos claramente. Estos varones estaban unidos en la fe y en el mismo Dios del cielo esa fe. ¡Qué bendición! Yo no sé usted, pero tenemos que aprender a estar unidos. Especialmente en una iglesia, especialmente en una familia. La unidad es indispensable. No se puede ignorar la unidad. No se trata de que cada quien crea lo que le dé la gana. La doctrina, la vida práctica, la vida de servicio a Dios debe ser unánime como iglesia, unánime como familia, unánime si es posible como sociedad. Que no es posible, sí es posible. Claro que sí es posible. Yo veo en la Biblia aquella conversión de los ninivitas en el libro de Jonás y dice la Escritura que todos se pusieron en ayuno, que todos se vistieron de cilicio
y que todos estaban sentados sobre cenizas. Ahí había una unanimidad. Hasta el rey mismo, llegó la noticia a él mismo también se convierte de sus malos caminos, porque su maldad se había elevado. Es una grande bendición ver la unidad en la fe. Bueno, entonces, en primer lugar vimos que tenemos que tener una fe plena en el Dios del cielo. En segundo, una unidad en lo que creemos. Una unidad, un conjunto de fieles, un conjunto de creyentes, un grupo bien concretizado en lo que se cree y se espera. Aquí había problemas por delante, pero creían estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego, que Dios los libraría, que era más poderosa la mano de Dios que la mano del rey. Era más soberano el poder de nuestro Creador que el mismo horno de fuego ardiendo. Ese que acabó con las personas vigorosas que los lanzaron al horno de fuego. Ellos sabían tal cosa y por eso estaban unidos realmente, y eso es lo que vamos a estar mirando. Y un tercer punto en esta enseñanza, concreto, sencillo, de una manera práctica, tenemos que aprender la Biblia. Una tercera cosa veo en estos tres varones importantísima, porque así como era esa fe plena en el Dios del cielo y esa unidad en la fe, esos verbos plurales que existen en esos versículos 16, 17 y 18 del capítulo 3 de Daniel, también podemos ver que para poder confrontar situaciones adversas en la vida cristiana, se requiere una verdadera confianza en la voluntad divina, sea absoluta o sea permisiva. Una verdadera confianza. Y hay una frase muy particular en uno de estos tres versículos, que a veces por leer rápido la Biblia, no nos paramos a meditar en estas frases. Pero si usted puede ver ahí en el versículo número 18 de este capítulo 3 de Daniel, dice, después de que dice en el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y luego dicen aquí estos hebreos, y si no, vean esa frase, y si no, está diciendo, y si no nos libra, si ahí nos vamos a incinerar, dice aquí la Escritura, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No es porque tenían una duda lejana, o muy adentro de su interior o de su mentalidad. Bueno, a lo mejor Dios no nos libra. No están diciendo eso. Están diciendo, y si no nos libra, Él es muy soberano para no librarnos. Su voluntad es absoluta en todos los sentidos, de acuerdo a nuestro destino físico. Pero de que creemos en Él, creemos. Aunque no nos libre, pues no vamos a vivir ni siquiera, no te vamos a adorar a tu estatua. No vamos a servir, te vamos a seguir sirviendo al Dios del cielo, le vamos a adorar personalmente, porque dice aquí, y si no, o sea, si Dios decide que ahí seamos consumados, es muy decisión soberana de nuestro Creador eterno. Y esa es la grande bendición. Para eso se requiere una verdadera confianza en la voluntad divina. El apóstol Pablo menciona algo al respecto, allá por la carta a los Filipenses, capítulo 1, allá por el versículo 23, cuando dice que para él el vivir Cristo y el morir ganancia, y cuando dice él que si estar en la carne, quedarse en la carne es beneficio para los filipenses, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. Él está diciendo claramente, cualquiera que sea la voluntad divina, yo la voy a pasar y la voy a aceptar, la voy a vivir aquí si me deja. Para mí como evangelista, como misionero, pudo haber dicho San Pablo, es muchísimo mejor quedarme aquí, pero si es voluntad que yo me tenga que ir, pues estar con Cristo es mejor. Pero es voluntad de Dios, absoluta o permisiva. Y eso tenemos que aprender de estos tres varones hebreos. Ellos realmente
no estaban dudando. Simplemente, por ejemplo, yo tengo 60 años de edad. Yo quiero vivir unos 85, 90 y predicar el Evangelio. Y si no, el tiempo que me deje Dios de vida, voy a servirle. Y esa es mi opinión, y eso es mi pensamiento, esas son mis ideas. No porque dude que mañana me vaya a morir, aunque me puedo morir más al rato, no tengo que esperar a mañana. Pero realmente esperar la voluntad absoluta o permisiva de Dios es de un buen cristiano, de una persona que cree en Dios, que Él es soberano, que así como nos dio la vida, un día puede permitir que ya no la tengamos, así como nos llama a la salvación, puede permitir que no vivamos muchos años como salvos, como hijos de Él en este planeta y nos lleve a su santa gloria. Pero no es porque uno dude, que uno ande atemorizado de la muerte. No, al contrario, realmente tenemos que aprender a vivir circunstancias adversas en la vida. Estamos en un tiempo crítico en estos días. Estamos sufriendo ya ahorita como cristianos la ausencia de las congregaciones en nuestros templos. Estamos los pastores con unos pensamientos ya adelantados en lo que se refiere a qué tanto tiempo la iglesia va a estar padeciendo esta ausencia de sus templos, de sus lugares de reunión. La gente ya exige, la gente que quiere servir a Dios, la gente que quiere adorar a Dios ya pregunta, pastor, ¿cuándo regresamos? Y son situaciones adversas. Yo le digo algo a usted que me está escuchando en esta hora. Aumente su fe en el Dios del cielo. Crea más en Jesucristo. Yo recuerdo aquella frase de Cristo que le dice al apóstol Juan, vengo en breve. Y esas frases tan sencillas que parece que son imposibles de creer, porque dicen breve y ya pasaron muchos años de esa expresión, la gente se pone a dudar, no porque parezca una frase que ahorita nos puede implantar alguna duda, vamos a dejar de creer en Cristo. No, al contrario. Acuérdense que Cristo prometió venir, pero también nos dijo que iba a haber aflicciones en esta vida. Y usted y yo no hemos sufrido lo suficiente como para decir, ya ven, Señor Jesús, ya no aguanto, ya estoy desesperado. No, pidámosle al Señor más fe. Las situaciones contrarias a la vida cristiana hoy en día apenas empiezan, apenas están comenzando. La otra cosa que les mencioné, estar unidos en la fe, unánimes, solícitos en esa unidad de la fe, en esa unidad de la paz, que dice Efesios capítulo 4, al inicio en los versículos primeros. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Creer más en el Dios del cielo. Segundo, unirnos más en la fe. Y tercero, conocer con claridad la voluntad de Dios. Saber que Él tiene una voluntad absoluta y una voluntad permisiva. Y si permite, por ejemplo, que yo mañana ya no exista, muy de Él. Él es soberano sobre mi vida y estaré con Él. Porque he creído en Cristo como mi Señor y Salvador, porque le he entregado mi corazón. Realmente, esta gente, estos tres varones, ya concretizando, realmente nos muestran en esas tres actitudes personales una gran bendición. El resultado de esta unidad en la fe es una victoria plural. Los tres salieron victoriosos. ¿Sí? Si vamos claramente al versículo número 23, vamos ahí, por favor, dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Verso 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Bueno, ese hijo de los dioses, en ese versículo número 25,
leemos el 26 y luego vamos a irnos a otro versículo más. Dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Esta es una fe plena, esta es una unidad de la fe y también es un conocimiento certero de la santa voluntad divina. Usted, pregúntese cómo es su fe, qué tan unido está con otros hermanos en la fe en lo que respecta a sus creencias y qué tanto conoce de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios de su vida? Pregúntese usted como hijo de Dios y así será usted más bendecido, siendo más preciso en su obediencia, confrontando situaciones difíciles y adversas. Que Dios le bendiga en esta tarde. Vamos a orar. Padre, gracias. Bendice esta enseñanza en cada corazón. En el nombre de Cristo te lo ruego, Señor, que tu Espíritu Santo lleve a cada persona que escucha esta tu palabra, Señor, a crecer en tu verdad, Señor. Y en Cristo Jesús es esta oración, Padre Santo. Amén, Padre.